Hola a todos, mi nombre es Yerica Chacón, estudiante de la Cátedra Ecología y Desarrollo Productivo de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Y en este video estaré haciendo un análisis del documento Antes de que sea tarde de National Geographic, en el cual se abarca el mayor problema ambiental de la actualidad, el calentamiento global. Este es un problema creciente que se conoce desde hace muchos años. Sin embargo, es ahora cuando estamos presenciando lo que algunos expertos catalogan como los primeros síntomas del calentamiento global. Es por ello que se promueve el llamado movimiento ambiental. Este consiste en presentar diferentes propuestas en todos los niveles sociales, cuyo objetivo es poder contrarrestar y prevenir los efectos adversos que produce el mal manejo de los recursos naturales y la explotación de la que son víctimas para que la industria pueda producir los bienes y servicios con los que comercia. Además, el movimiento ambiental se encarga de denunciar el deterioro de los ecosistemas naturales y humanos para virar un rumbo que conduce al colapso y poder caminar hacia la sostenibilidad. Durante este film podemos observar el trayecto que hace Leonardo DiCaprio como el mensajero de la paz por el cambio climático de las Naciones Unidas. Son 2 años en los cuales viaja alrededor del mundo para poder presenciar las consecuencias más evidentes de lo que es el cambio climático. Visita Groenlandia y el Ártico, donde es cada vez más evidente la disminución del grosor del hielo, las inundaciones constantes que sufre el estado de la Florida en los Estados Unidos, las migraciones de los refugiados climáticos provenientes de islas como Palau y Kiribati. Además, en India, las contaminadas calles de China y la deforestación masiva que se sufre en los bosques de Indonesia. Pero, ¿qué es el calentamiento global? El calentamiento global consiste en el aumento progresivo y a largo plazo de la temperatura promedio del globo y el cambio de los patrones climáticos. Si bien esto es algo que podría producirse de manera natural, la realidad es que en la actualidad es un fenómeno que se está desarrollando de forma acelerada gracias a las actividades industrializadas que realiza el hombre, ya que es por estas que se queman grandes cantidades de combustibles fósiles y así se producen gases de efecto invernadero. Entre ellos, los que más llaman la atención son el dióxido de carbono y el metano. Las principales consecuencias que se evidencian son el derretimiento del hielo de los polos, lo que causa que el volumen del mar aumente y se causen así inundaciones, sequías más fuertes, patrones de clima fuera de lo normal, la muerte de fauna tanto marina como terrestre, entre otras reacciones que tendría la Tierra si la temperatura promedio aumenta en solamente 1 grado centígrado. También durante el documental se cuenta con la participación de diferentes expertos que exponen y dan su opinión sobre los estragos que se pueden producir por las actividades humanas que no se regulan. Empecemos por Michael Broom, el director ejecutivo del Sierra Club. Él nos dice que la mayoría de nuestra economía se basa en la quema de combustibles fósiles, el petróleo para el transporte y el gas natural para poder producir la electricidad. También nos comenta que se han explorado otras opciones para poder obtener los combustibles fósiles necesarios para que la economía se siga moviendo, sin embargo han sido muy riesgosas, ya que dejan consecuencias fatales para los ecosistemas, como por ejemplo la eliminación de bosques, daños a comunidades nativas y muerte de ecosistemas por fugas que se producen al querer obtener este tipo de combustibles. Inclusive el envenenamiento de cuerpos de agua debido a las fugas que se producen de las industrias que quieren producir estos combustibles fósiles. Por último, insta al uso de energías limpias para poder seguir teniendo en movimiento la economía mundial. Luego tenemos a Ma Yun, el director fundador del Instituto de Asuntos Públicos y Medioambientales en China. Él nos cuenta que su país se ha urbanizado e industrializado en los últimos 35 años, ya que allí se manufactura para gran cantidad de países del occidente. Entonces, en una pequeña área de China se consume la misma cantidad de carbón que en todos los Estados Unidos. Eso produce que la contaminación del aire alcance niveles altísimos e inclusive hay una alerta que se llama aire apocalipsis, afectando claramente a la vida cotidiana de los ciudadanos de ese país, quienes realizan protestas constantes contra los problemas climáticos. Ma Yun inició una base de datos en la cual las empresas deben estar actualizando constantemente el nivel de emisiones que están haciendo. De esta manera, el público puede estar informado sobre cuáles son las que siguen las normas ambientales y cuáles no. También está Lindsay Allen, la directora ejecutiva de la Rainforest Action Network.
Ella nos lleva a reflexionar mostrándonos que los ecosistemas que nos ayudan a estabilizar el clima están siendo dañados, ya que parte de los bosques y la selva tropical tienen como función absorber cantidades grandes de dióxido de carbono. Este se acumula tanto en los troncos como en las hojas de los árboles. Entonces, cuando por ejemplo se incendian y hay estas deforestaciones, todo ese dióxido de carbono vuelve a la atmósfera, agravando así el problema del calentamiento global. Existen muchas iniciativas para poder prevenir y reducir los impactos ambientales que producen las actividades humanas y la emisión de contaminantes. Por eso la población general acude a la clase política para que pueda regular dichas emisiones. Si bien actualmente las políticas ambientales son más tratados internacionales en los que los países se comprometen a tomar medidas que ayuden a prevenir el calentamiento global y la contaminación en general, en cuanto al agua, el aire, los suelos. Realmente es difícil que se pueda pasar de las palabras a la acción. Sin embargo, hay países que van más adelantados. Como les comenté anteriormente, en China se obliga a las empresas a enfrentarse al escrutinio público, ya que están obligadas a presentar las estadísticas de las emisiones que hacen cada hora, y es una actualización que deben hacer constantemente. También hay países que van más adelantados en cuanto a la implementación de energías renovables, que puedan sustituir del todo a los combustibles fósiles. A pesar de los grandes esfuerzos que se hacen al nivel mundial para poder prevenir todos estos problemas, la realidad es que la mayoría de los proyectos ambientales que se presentan en instancias gubernamentales no son aprobados por intereses políticos y económicos, ya que existen grandes industrias que se ven muy beneficiadas por la quema de combustibles fósiles y no quieren permitir que se hable de otras energías que podrían costarle más dinero. Y es precisamente la relación que tienen estos empresarios con los políticos lo que frena que los proyectos realmente puedan avanzar. Ahora bien, el calentamiento global es un fenómeno que llama mucho la atención por las devastadoras consecuencias que puede tener en corto tiempo. Sin embargo, existen otros problemas ambientales que también requieren de la atención del público en general. Entre ellos están la acidificación del suelo y del agua. En esta se presentan variaciones en el pH tanto del agua como del suelo. Normalmente en el suelo lo que se hace es que se acumula hidrón, lo que hace que el pH del suelo disminuya y no sea apto para, por ejemplo, la agricultura, que paradójicamente es la actividad humana que más contribuye al problema. Luego, en los océanos, la acidificación se produce gracias a la acumulación masiva de CO2, dióxido de carbono, que tal como se explicó en el documental, es uno de los receptores más grandes de este gas en el planeta. Tiene la capacidad de procesarlo, sin embargo, al ser cantidades tan altas, no le da el tiempo suficiente para hacerlo. La contaminación de aguas. Muchas aguas están contaminadas hasta el punto de ser peligrosas para la salud humana y dañina para la vida acuática. Esto debido a la liberación de residuos que producen el desequilibrio en los ecosistemas y la reducción del agua potable, así como la acumulación de residuos extraños que pueden poner en peligro la fauna marina. La contaminación de los suelos. Esta se describe como la alteración del suelo gracias a la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre, lo que hace que el suelo se degrade o se destruya. Los residuos urbanos, también conocida como basura doméstica, son todos los residuos que se producen en un sector urbano o en sus zonas de influencia. Los residuos industriales son aquellos que resultan de los procesos de fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento de las industrias humanas. Los residuos sanitarios son todos aquellos que son generados por instalaciones sanitarias, laboratorios o instalaciones de investigación biomédica. Residuos agrícolas y ganaderos son aquellos materiales que son producidos por la actividad agrícola y ganadera que son destinados al abandono, constituidos fundamentalmente por grandes cantidades de materia orgánica. Una de las propuestas que se ha puesto sobre la mesa en los últimos años es la disminución en la producción de plásticos de un solo uso, ya que son estos los que representan un buen porcentaje de los residuos que se producen, y animar así su reemplazo por materiales biodegradables. Por otro lado, el manejo adecuado de los desechos tanto sólidos como líquidos que se producen a nivel doméstico e industrial, implementando procesos que permitan
manipularlos de tal manera que al ser evacuados, ya sea de forma líquida o sólida al ecosistema, no produzca ningún tipo de alteración en el mismo. Además, los residuos agrícolas pueden ser quemados para producir energía con ellos. Se producen los llamados biocombustibles sólidos. De esa manera se aprovechan y no solo se dejan al abandono. Para cerrar, me gustaría resaltar este mensaje que deja Leonardo DiCaprio en el final del metraje. No podemos saber cómo terminará esto. Lo único que podemos hacer es controlar lo que haremos después, cómo vivir nuestras vidas, lo que consumimos y cómo nos involucramos. Recordándonos que a pesar de que se necesita un cambio masivo para poder retroceder un poco en lo que es el calentamiento global, también todos somos partes de la solución y depende de nosotros hacer pequeñas acciones que nos lleven a ese futuro que queremos. Hasta luego.